días. ¿Me escucha bien? Ya. Espero que hayan tenido unas reparadoras vacaciones. Y estoy muy contento de volver a hacer clases en un curso que lo conseguí el año pasado. Y yo les dije que íbamos a ver en varios ramos y vamos a volver a este tema que para muchos de ustedes fue el favorito del año pasado, que es el diagnóstico microbiológico. Nosotros el año pasado ya vimos las características estructurales de diferentes agentes, bacterias, que es esta clase, cómo produce una enfermedad y nos adentramos un poco a la enfermedad en diferentes especies animales. Y ahora, como bien dijeron las ayudantes, vamos a empezar a migrar hacia la práctica clínica. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver lo que vimos el semestre pasado, pero esta vez de cómo nosotros, ustedes en el futuro como médicos veterinarios o médicas veterinarias, van a poder diagnosticar la especie animal con la que estén trabajando. ¿Sí? Estas clases son bastante ligeras a diferencia de las del año pasado, así que como siempre, preocúpense de anotar lo que no está en la diapositiva, porque todo esto yo lo voy a subir a un poco. Y vamos a empezar con algo bien básico, que son las funciones del laboratorio de microbiología. ¿Ya? Primero, y lo más obvio, es realizar el diagnóstico etiológico de una enfermedad infecciosa. Está el tutor o el propietario del animal, sospecha de un cuadro clínico y van a recurrir a ustedes para que diagnostiquen a ese animal y para que el diagnóstico no solamente es saber, sino que con ese diagnóstico yo puedo hacer alguna intervención. Como por ejemplo, la terapia con antimicrobianos. ¿Ya? Y este es un concepto, medicina basada en la evidencia, que ustedes ya han escuchado varias veces y que conversamos el semestre pasado. ¿Qué quiere decir este concepto? En que ya está bastante obsoleto y es muy incorrecto realizar un diagnóstico por presunción, por olfato o por cachativa. ¿Ya? Necesitamos exámenes complementarios que nos orienten a saber efectivamente qué es lo que está afectando la salud y bienestar de nuestros animales. De esta forma, con un diagnóstico, entonces estamos asesorando a un colega en la terapia antimicrobiana más adecuada, entendiendo este contexto global de resistencia a los antimicrobianos. También apoyamos en la selección y ejecución de medidas de prevención y control fuera de la terapia. Bioseguridad, vacunaciones, separación de animales, etc. Proporcionamos información epidemiológica que es necesaria para poder establecer estas medidas y todo esto en pos de la salud animal y la salud pública y también apoyo a la investigación. ¿Ya? Entonces son cosas bastante obvias, nada muy nuevo. Entonces, este diagnóstico apropiado no solo es beneficioso para el animal en cuestión, sino también para sus tutores y propietarios y toda la comunidad. Este concepto es mucho más amplio de una salud. Y aquí entra una palabra o un adjetivo que vamos a hablar un poquito, que es apropiado. ¿Ya? Diagnóstico podemos hacer todos. Ustedes pueden hacer un diagnóstico ahora. Pero que sea apropiado es otra cosa. Y el concepto de salud ya lo hemos hablado varias veces. Las labores del laboratorio de microbiología, o bacteriología en este caso, se tornan aún más relevantes entendiendo el contexto global de cambio en los agentes infecciosos. Esto es probable que se los haya mostrado antes, un poco antiguo, del 2017, pero se ven diferentes agentes emergentes o reemergentes y que obviamente van a necesitar un diagnóstico. El laboratorio entonces tiene que estar preparado para poder montar técnicas rápidamente para poder detectar algo que puede que ayer no estaba o algo que se está gestando en el hemisferio norte, por ejemplo, y que sabemos que lamentablemente puede llegar a nuestro país. Y también entendiendo que la gran mayoría de los patógenos bacterianos que afectan a nuestras especies animales también tienen la capacidad de infectarnos a nosotros, sobre todo al médico veterinario que está trabajando con ese animal. De acuerdo a datos de OMSA, cerca del 60% de los agentes infecciosos humanos tienen potencial zoonótico, al menos el 75% de las enfermedades emergentes
que afectan a las personas tienen este origen animal. 3 de cada 5 enfermedades que aparecen cada año vienen desde los animales y cerca del 80% de estos agentes tienen un potencial uso como agentes de bioterrorismo. ¿Ya? ¿Y dónde vemos todo eso? En el laboratorio de microbiología. Entonces este laboratorio además hace tareas bastante versátiles. Lo más obvio, el diagnóstico, es lo que nos vamos a enfrentar en esta clase, pero también podemos hacer cosas de investigación para descifrar la patogenia microbiana. Ya lo conocimos el año pasado, la patogenia es como un agente genera la enfermedad en su pero, desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas o de prevención como las vacunas. Todo eso ocurre en el laboratorio. Y si lo llevamos a la situación nacional, se hace todavía aún más necesario contar con laboratorios de microbiología adecuados o apropiados, porque hay muchas enfermedades que son de notificación obligatoria. Ustedes están en simultáneo con enfermedades infecciosas. Ahí a lo mejor ya conocieron o van a conocer pronto las enfermedades de denuncio obligatorio. Entonces nuevamente nos enfrentamos a ciertos patógenos que por los tratados que están en el país sí o sí tienen que pesquisarse. Y aquí vemos solamente algunos ejemplos de enfermedades de denuncio obligatoria en aves: cólera aviar, pasterela, influenza aviar, micoplasma, clamidiosis, etc. Y la única forma de saber eso es en el laboratorio. Y repito esto para dejar súper claro esta tendencia ya pasada de moda, que es el diagnóstico empírico. Solo datos de laboratorio. Entonces, habiendo hecho ya esa introducción, en la clase de hoy y en la clase del próximo miércoles vamos a ver estos temas. Hoy vamos a hablar de calidad del laboratorio y obtención en días de muestras, y en la clase siguiente vamos a hablar un poquito de técnicas de diagnóstico, algunas, y algo muy importante que es la interpretación de los resultados. ¿Sí? Tal vez no todos ustedes van a trabajar en un laboratorio de microbiología. Sé que hay algunos de ustedes que ya les gustaría, pero tal vez es mucho más probable que muchos de ustedes tengan que interpretar resultados. Y aquí es donde muchas veces se caen porque no saben qué hacer con esa información. Y eso es crucial, porque significa tiempo, significa dinero del tutor, y este tiempo puede amenazar incluso la vida del paciente. Entonces vamos a comenzar este tema de calidad. Y aquí, como es mi dinámica, me gustaría que alguno de ustedes respondiese esta pregunta. ¿Qué entendemos por calidad de un laboratorio de microbiología? ¿Alguien quiere responder esto? Que sea confiable. Que sea confiable. ¿Qué significa que sea confiable? Digamos que no, bueno, cuando se realiza, no sé, digamos que la muestra para ver qué patógeno tiene, que no nos demos resultados como que no sean, digamos así. Ya. Entonces que hay una alta precisión. Sí, eso. Perfecto. Ya, la medida de bioseguridad, súper importante, que no alteren el resultado. La bioseguridad en el laboratorio de diagnóstico es bidireccional. Uno, no me interesa que se contamine la muestra con lo que yo puedo tener con mis colegas de laboratorio, pero tampoco que la muestra me infecte a mí o a mis compañeros. ¿Sí? ¿A alguien más se le ocurre algo de calidad del laboratorio? Estas son cosas subjetivas aquí. Que tenga como buenas máquinas. Ya, que tenga buenas máquinas, o sea, que sea moderno. ¿Ya? Eso está bien. ¿Y algunas? Que tenga un sistema de gestión de trazabilidad de la muestra. Ya, gestión de trazabilidad. ¿Sabes lo que es la gestión de trazabilidad? ¿Puedes explicar lo que es gestión de trazabilidad? Es saber como los pasos por donde ha estado la muestra y los procesos que se han hecho, como tenerlo registrado. Exacto. Finalmente, para explicarlo bien rápido, la trazabilidad es que yo sé que le ocurre una muestra desde que llega hasta que sale. No hay confusiones, no aplico una mala técnica, no se me perdió, etc. ¿Sí? Pero también podríamos hablar del tiempo de respuesta. Si un laboratorio se demora
demora un mes en entregar una respuesta y otro se demora 3-4 días. ¿Cuál elegirían ustedes? El más rápido, ¿cierto? Si un laboratorio, dos laboratorios se demoran lo mismo, pero uno cobra 20.000 pesos y el otro cobra 500.000 pesos, ¿el elemento precio jugará algún factor en la toma de decisión? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de qué cosas podrían estar incidiendo en la calidad del laboratorio. Entonces, de acuerdo a la RAE, calidad, que es algo medio subjetivo, es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Finalmente, con calidad podríamos decir esto es bueno o esto es malo. Y en función de eso, nosotros deberíamos seguir haciendo las cosas buenas y no lo malo. ¿Ya? Esto puede sonar medio ridículo un poco, pero luego vamos a hablar de algunas cositas que ocurren en la realidad y que son malas. ¿Ya? También otra excepción es la adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. Si yo vendo en el laboratorio que diagnostico X patógeno, yo debería ser capaz de detectar ese patógeno. ¿Ya? Si no, estoy vendiendo humo y estoy haciendo que pierdan plata. Y obviamente este factor de calidad está afectado por factores humanos, de infraestructura y de oportunidad. Cuando hablamos de calidad también, y que ya nos hemos dado cuenta, cada uno tal vez de nosotros podría aportar con un factor que se nos ocurra. Pero para normalizar esto hay diferentes acreditaciones, como por ejemplo la ISO, para laboratorios de ensayo, para laboratorios médicos asociados a pacientes, y diferentes acreditaciones de otro tipo, por ejemplo del Instituto de Salud Pública, del Servicio Agrícola y Ganadero, o bien de las mismas universidades. De esta forma entonces estamos construyendo un mínimo, una base, para que podamos todos hablar y entender lo mismo de este concepto amplio que es calidad. ¿Y las normas qué son? Son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas y otros criterios precisos para su uso, como reglas, directrices o definiciones, con el objetivo de asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean apropiados para su fin. O sea, si un laboratorio está trabajando bajo una norma, esa norma debería indicar qué tiene que saber la persona que está trabajando en ese laboratorio, cómo tiene que hacerlo, qué instrumentos y insumos va a ocupar, cómo va a trazar, lo que hablamos antes, la muestra, y cómo va a informar el resultado. Sin embargo, el universo de normas es eterno, ¿ya? Y en el laboratorio establecen requisitos para la competencia de los laboratorios de ensayo y calificación. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema del laboratorio clínico, que podría ser un laboratorio de microbiología, microbeta, alfa B, que tiene una etapa preclínica, que está fuera del laboratorio, donde tiene que ver con el paciente, la solicitud de análisis y la toma de muestra. Luego, este médico veterinario o médica veterinaria envía la muestra al laboratorio y comienza la fase clínica, que es donde procesamos la muestra para detectar lo que fue solicitado. Y finalmente vuelve fuera del laboratorio con la entrega del informe y la interacción del laboratorio con ese equipo profesional. Y acá podemos ver dos normas. Una, aquí no me interesa que se aprendan los números ni nada, es solamente para que sepamos que esto está normado. Una, que es para el laboratorio de ensayo y calificación, o sea, la etapa analítica, qué tenemos que hacer, cómo debemos hacerlo, qué usamos, etc. Y luego hay otras normas que se aplican para toda esta fase preanalítica y postanalítica. Entonces, un buen servicio tiene esto trabajando de forma simultánea y todo bastante normal. Entonces, con esto finalmente lo llevo a la primera diapositiva. Estamos tratando de trabajar para generar un diagnóstico adecuado, apropiado para la comunidad. Y por ejemplo, ¿qué se mide en estas acreditaciones, en las normativas? Requisitos de gestión.
como la organización, el sistema de gestión, el control de los documentos, revisión de pedidos, control de registros, auditorías internas, etc. ¿Ya? Que es la parte más logística, que el directorio esté a cargo de, o sea, que esté tanto de todas las normativas, que el organigrama sea el adecuado. Tenemos otros requisitos que son técnicos, que ven que el personal que está realizando las tareas efectivamente esté capacitado para realizarlas, que haya instalaciones y condiciones ambientales adecuadas, tienen que ver con infraestructura, con bioseguridad, que tenemos los equipos funcionando, que podemos trazar, que ocupamos buenos materiales, etc. ¿Ya? Entonces todo esto está normado y analizan, en resumen, factores que afectan la exactitud y confiabilidad de los resultados. Que se evalúa también fuentes de error, qué métodos estamos utilizando y cómo validamos. ¿Ya? Yo puedo generar un protocolo hoy día en el laboratorio y para mí tal vez puede ser muy bueno, pero para otro laboratorio es muy malo. Entonces, ¿y por qué es muy malo? Porque solamente resulta cuando lo hago yo. Entonces, ese método sería bastante difícil que sea normado porque básicamente depende de una persona más que del método en sí. La idea de esto es que un laboratorio, por ejemplo aquí en el 35 de La Pintana, funcione de forma similar a un laboratorio en Estados Unidos, en Europa, etc. Para que todos los resultados sean comparables. Por ejemplo, aparte de esto, ¿qué se evalúa en estas acreditaciones de calidad? El uso de cepas. Yo para todas las pruebas que hago tengo que tener un control. Si yo hago, por ejemplo, un cultivo en una placa, yo tengo que tener un control de desarrollo. ¿Para qué? Para poder decir que efectivamente esa placa Petri quedó bien preparada y la bacteria X va a crecer. Si no tengo el control, no tengo cómo validar eso. Y podría haber sido un error mío, un error del lote de medios de cultivo, etc. Lo mismo con los reactivos. ¿Ya? Y nos piden las hojas de certificado de análisis, etc. Y estos resultados entonces de las acreditaciones pueden utilizarse para juzgar la calidad, la confiabilidad y la constancia de los resultados analíticos. O sea, que también está haciendo su labor este laboratorio de microbiología, garantizando que los métodos cumplen determinados criterios en términos de exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, valores predictivos, nivel de detección y cuantificación. Aquí, en esta clase, vamos a retomar un poquito, o que ustedes deben recordar, los términos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Eso ya lo han visto, ¿cierto? No da lo mismo que yo ocupe una técnica A que es muy sensible, pero poco específica, o una técnica que es muy específica, pero poco sensible. Y podemos ir haciendo esos juegos. Y todo eso es lo que se fija en estas preguntas de normal la calidad. Y por ejemplo, uno, si hace todo este trabajo, que es bastante tedioso, podría tener estas acreditaciones. Por ejemplo, esto es de internet, que es aprobar la norma técnica tanto para laboratorios clínicos. En un laboratorio de microbiología podríamos tener esta norma para laboratorios médicos asociados a pacientes, donde en el ítem personal el laboratorio debe asegurar la competencia de sus integrantes. ¿Mediante qué? Mediante capacitaciones. Y el personal incluye desde el director de ese laboratorio hasta el auxiliar, o el personal de apoyo de oficina, personas de aseo, etc. Tiene que haber una cultura de laboratorio, porque no sacamos nada con que todo funcione súper bien y justo las personas que hacen aseo entraron en el laboratorio, decidieron borrar algo porque no sabía y nos embarró todo el trabajo. También se evalúa, por ejemplo, separación de áreas, como la sala de espera y las oficinas de las salas donde se procesan muestras. Que haya programas de reducción de contaminación, que haya adecuada iluminación, ventilación, energía, agua potable,
equipos calibrados, verificados y mantenidos. Esto es obvio, es como nuevo para ustedes, es esperable, ¿cierto? Que finalmente un laboratorio funcione de forma adecuada. Por lo mismo podríamos pensar, cuando nosotros vamos al médico, nos toca hacer una muestra, un análisis químico, un análisis de sangre, etc., que sepamos que ese laboratorio finalmente va a hacer un buen uso de nuestra muestra. También tenemos procedimientos analíticos y aseguramiento de calidad, para ver que efectivamente estamos haciendo lo correcto y usamos métodos de análisis validados y documentados, no inventados. Podemos usar controles de calidad internos, como ensayos intralaboratorio, y externos, interlaboratorios. Y de esta forma, entonces, podemos determinar la repetitividad y la reproducibilidad. La repetitividad tiene que ver con que yo hoy día hago una prueba y me sale positiva, y otra tarde hago una prueba y me sale positiva, mañana, pasado, así. El mismo operario. La reproducibilidad es que si cambio la mano, resulta lo mismo. Entonces, no depende solo de una persona, sino de que esto todo está normado, está en los instructivos y cualquier persona podría llegar al mismo resultado que el personaje 1. ¿Sí? Esta parte es más teórica, yo sé que me da fome, así que no sé. ¿Y para qué finalmente creen ustedes que el laboratorio quisiera acreditarse? Es una lata acreditarse, una lata hacer estos cursos de acreditación, dice uno, son largos, densos, tediosos, pero ¿para qué finalmente al laboratorio le interesaría estar acreditado? ¿Para qué? La reputación, perfecto. ¿Para qué? Para competir, ¿ya? Para generar confianza en el cliente final. Todo está bien. Ventajas de contar con normas. Tenemos acceso a más convenios de clientes, mejoramos nuestra reputación, estamos sometidos a una mejora constante de calidad, podemos lograr reconocimiento nacional e internacional, reduce riesgos. Y un riesgo puede ser perder la plata. Si la gente no sabe lo que está haciendo y tiene que repetir todo 1000 veces, perdemos dinero y tenemos que repetir. O también, si no hacemos nada bueno con esa muestra, ese es el ingreso de dinero, finalmente los clientes van a decidir por otro laboratorio y nosotros no vamos a tener fondos con los que operar. Aumenta la productividad por disminución de errores y aumenta la satisfacción de los clientes. Finalmente, tienen que recordar que un laboratorio de diagnóstico es un negocio. Nos interesa que entre dinero para poder seguir comprando los reactivos, contratando gente, etc. ¿Ustedes conocen laboratorios acreditados? ¿Aquí en Faber conocen algún laboratorio acreditado? Primero, ¿conocen algún laboratorio en Faber? Y de ese universo de laboratorios, ¿hay alguno acreditado? Farmamed. Ya. Entonces, con esa pregunta, quiero decir que no todos los laboratorios están acreditados, por muy fabuloso que sea estar acreditado. ¿Por qué entonces? ¿Por qué requiere elevadas inversiones? Con todo lo que hemos hablado, hay que hacer una capacitación a todo el personal. Hay que cambiar procesos. Tenemos que empezar a comprar productos tal vez de mejor calidad, que también pueden ser bastante más caros. Tenemos que invertir mucho tiempo, tenemos que contratar gente que se encargue de la documentación, de la trazabilidad, etc. Entonces, eso cuesta dinero. Se requieren cambios profundos en la organización. El mejoramiento continuo es lento por la mentalidad conservadora de algunas personas. Eso quiere decir que puede haber alguien que diga, pucha, ¿para qué vamos a acreditarnos si hemos funcionado toda la vida sin acreditación y nos va bien? ¿Para qué hacer todo esto? Ah, no, yo no me la compro, sí, háganlo todo usted, y al final no sacamos nada porque el 99,9% de ese personal esté en este idea de acreditémonos, cuando hay un par que no están ni ahí y pueden echar a perder esta cultura de la acreditación. El personal incrédulo. ¿Para qué va a servir esto? Pero sobre todo, acreditarse
tiene ventajas. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, sí. Pero esto es bastante frecuente de encontrar en los laboratorios que analizan muestras de pacientes humanos. En veterinaria ocurre lamentablemente en realidad diferente. ¿Por qué? Por esto. Este decreto 20 del año 2012, ya bastante antiguo, pero ¿qué dice? En su artículo número 1, laboratorio clínico es aquel servicio o unidad, bla, 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 que tiene por objeto la ejecución de exámenes en salud humana. Entonces, el laboratorio de salud humana tiene una necesidad casi obligatoria de estar acreditado, porque tiene que demostrar calidad. En el lado de veterinaria, hasta el día de hoy, no hay ninguna documentación que hable de la calidad del laboratorio. Y por eso, yo estoy súper seguro que ustedes deben conocer muchísimos laboratorios de microbiología veterinaria. ¿Alguno conoce alguno? Aparte del microbiología, de acá. ¿Alguno de ustedes ha tomado una muestra de sus mascotas y la ha mandado al laboratorio? Me imagino que sí, ¿cierto? ¿Saben la calidad de eso? ¿Sí? Bueno, cada día, lamentablemente lo digo yo, es más frecuente que tengamos laboratorios. Por una parte es bueno, porque apoya la función diagnóstica, pero no da lo mismo que yo, por ejemplo, en el living de mi casa, haga, digo, gran laboratorio, inauguración, a que yo tenga una infraestructura preparada para, ¿sí? Y a ese laboratorio, el del living de la casa, o el del parque, o el lado de la varilla, van a llegar muestras, ¿ya? Y suena súper ridículo lo que yo estoy diciendo, pero créanme que ocurre. Y nos da lo mismo finalmente, y da un poco de lata y un poco de pena, porque ese laboratorio que no tiene preparación ni cómo demostrar calidad, está lucrando con la salud de nuestros animales, ¿cierto? Y puede generar un producto que no es de calidad, que no es apropiado. Sin embargo, a pesar de esto, hay diferentes laboratorios, como el de FAED, que hemos trabajado incansablemente para poder demostrar calidad. ¿Cómo lo hacemos? Tal vez no con más ISO, porque eso es muy caro y sirve para laboratorios con un alto número de muestras en un flujo, pero de otras formas, como las acreditaciones universitarias, de servicio agrícola y ganadero, pruebas entre laboratorio, etc. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte media densa de calidad? ¿Estamos bien? Ya. Al final el mensaje que quiero transmitir con esa parte es que ustedes en el futuro, en un par de años, van a tener la tarea de discernir entre un universo gigante de laboratorios con qué laboratorios van a trabajar. ¿A qué laboratorio van a indicarle al tutor, al propietario, que gaste dinero? Y que ojalá, el mensaje final, es que sea en un laboratorio que acredite un buen trabajo. ¿Sí? Y sumado a lo que ya hemos visto, hay otros factores que también pueden afectar la calidad, ¿ya? La primera parte es para hablar, normalizar el lenguaje de qué es calidad. Quiero mostrar algunas cosas prácticas que pueden estar incidiendo en esto. Como por ejemplo, la infraestructura, los equipos y la capacitación del personal. Si tenemos un montón de personas trabajando y ninguna de esas personas ha profundizado un poquito en el laboratorio diagnóstico microbiológico, ¿será igual de su calidad que un laboratorio académico, por ejemplo? No. La obtención de la muestra. Al final la muestra es nuestro insumo. La oportunidad, la representatividad y la calidad. El transporte de la muestra y algo muy básico que siempre se les olvida, que es la orden médica. Pero finalmente la orden médica es súper importante porque es el medio de comunicación entre el médico veterinario solicitante y el laboratorio. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a comenzar con la toma de muestras. En este caso, un cerdito, estamos tomando una muestra de sangre.
Luego, de alguna forma, esa muestra llega al laboratorio y en el laboratorio se hacen varias cosas para finalmente entregar un informe de resultados. ¿Ya? Y estas cosas que definen incógnita es lo que vamos a hablar en las clases. Comenzando con la toma y envío de muestras. ¿Alguno de ustedes ya ha tomado una muestra de un animal? ¿Sí? ¿Qué muestras? ¿Derma? ¿Bioderma? ¿Ya? ¿Alguien más ha tomado muestras de sangre? ¿Ya? ¿Para diagnóstico microbiológico? Cuando yo tomo una muestra de sangre para perfil bioquímico o hemograma, ¿da lo mismo cómo la tome? ¿Y por qué no? Debe estar en ayunas, ¿ya? Y si esa muestra de sangre es para diagnóstico microbiológico, ¿se toma igual? ¿Sí? ¿O no? Ya, pero si tomaste un antibiótico y querés tomar Sí, una muestra, pues, es la pregunta. ¿Da lo mismo cómo se toman? ¿Todas las muestras se toman igual? Ya. Y esa es la respuesta. Entonces ahora vamos a ver cómo tomamos muestras para diagnóstico microbiológico. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque si yo tomo una muestra, por ejemplo, para una prueba química o bioquímica, da lo mismo tal vez si se contamina un poquito. Pero si es para diagnóstico microbiológico, si se contamina un poquito, ya me puede alterar toda esa muestra y el resultado que nosotros podemos realizar. Entonces, con estas muestras clínicas, tenemos un frasquito de orina, podemos realizar dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico tradicional o cultivo, donde básicamente vamos a multiplicar el agente en el laboratorio para identificarlo, y el otro es el diagnóstico indirecto, donde yo no voy a detectar el agente, sino la respuesta inmunitaria frente a la presencia de ese agente, con pruebas serológicas. Y está separado por algo, porque no da lo mismo si yo estoy pensando en que voy a tomar una muestra para el cultivo o voy a tomar una muestra para serología. Entonces, tenemos la segunda decisión. La primera es, ya, perfecto, me llegó un paciente, aquí el laboratorio lo mando. Segunda, en este ejemplo, porque pueden haber varios, ¿qué diagnóstico voy a pedir? ¿Un cultivo o serología? Y esto entonces va a incidir en cómo debo tomar la muestra. Si vamos a solicitar diagnóstico tradicional, o sea, cultivo, debemos obtener una muestra del individuo, ojalá antes de su terapia con antimicrobianos, al menos 72 horas antes. sí, más o menos. ¿Por qué es importante que yo tome una muestra antes de iniciar la terapia? ¿Un cambio en qué? Perfecto. Si yo tomo una muestra que está con ese animal está tomando antibióticos, puede que no me crezca nada. Y el clínico me va a decir, oye, pero si yo creo que es esto, yo creo que es esto, yo creo que es esto. Uno se demora más en el laboratorio, hace pruebas complementarias y al final solamente faltaba el datito que era este animal está con antibióticos. Entonces, ahí el laboratorio dice, perfecto, no estoy teniendo ningún desarrollo bacteriano porque el antibiótico está haciendo efecto. Sí, se puede tomar muestras con antibióticos para hacer comparaciones. Yo tomo una muestra sin antibióticos, me crecen diferentes bacterias, y luego tomo una muestra con antibióticos y no me crecen bacterias. Entonces yo podría decir, perfecto, esto está funcionando porque el foco infeccioso se eliminó. Esta muestra para el diagnóstico tradicional tiene que ser representativa del cuadro patológico. Otra cosa que es media obvia, pero si tengo un perro con pioderma, ¿cuál sería la muestra que tengo que tomar? Piel. ¿Tomaría una muestra de sangre? No. ¿Una muestra de deposiciones? No. En esta clase voy a decir varias cosas que tal vez se van a reír, pero ocurre.
Y muy importante, mantener las condiciones de asepsia al momento de tomar la muestra. Me interesa que la muestra sea representativa del paciente, no de mis bacterias o la contaminación que pueda haber en ese box de tensión o en terreno. Por ejemplo, si estamos con un paciente con otitis, la muestra adecuada es secreción del conducto líquido externo. ¿Cómo la tomamos? Limpiamos con algodón seco limpio y podríamos utilizar un antiséptico suave dependiendo de la cantidad de cerumen o otros elementos que pueden haber en ese pabellón auricular. Extraemos con tórula sin tocar pelos y separando una tórula por cada oído. Las otitis pueden ser unilaterales, bilaterales, y no porque sean bilaterales es necesariamente lo mismo. ¿Sí? Son los dientes separados y tenemos que tomar las muestras por separado. Si estamos con una ITU, la muestra es orina. La muestra ideal es por punción vesical. Para ello vamos a desinfectar la zona prepúbica con un antiséptico, extraemos con o sin guía hidrográfica, en algunos casos también podríamos ocupar una sonda, y vaciamos la orina a frascos tubos estériles. Obviamente el frasco tiene que ser más grande del volumen que estoy colectando. ¿Sí? Una tórula. ¿Conocen las tórulas? ¿No? Eso. Es como un huevolito largo. Bueno, hay unos más largos, otros más cortitos. Sirven para tomar la muestra. Tienen un algodón en la punta y con eso puedo tomar una herida, una pústula, el oído, etc. Si estamos con pioderma, la muestra es raspado de piel. Dependiendo del perro o de la zona, podríamos depilar, o tricotomía, como diría unas profesoras. Limpiamos y desinfectamos con alcohol de 70. Si ese paciente posee vesículas, ya presionamos la vesícula con tórula, la rompemos y de ahí tomamos la muestra. Si hay costras, levantamos con la pinza estéril antes de obtener la muestra y frotamos la tórula en la lesión, sin tocar tejido adyacente. Si tocamos la costra, ¿qué vamos a tener ahí? Células muertas y la contaminación ambiental, ¿cierto? Porque ese perro no está en la burbuja, ¿cierto? Vamos a tener tierra, bacterias ambientales, bacterias de otras zonas de su cuerpo, etc. Ya, eso es para otra cosa. Lo van a ver en otras clases. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ese perro con un bioderma, la tórula, guantes, nunca olvidar los guantes, cuestan 10 pesos. Se está frotando y yo, esa tórula va a ser la que voy a ocupar. Acá ya se removieron las costras y en ese tejido lesionado, herido, es donde yo voy a frotar la tórula al menos 10-15 segundos y la voy a depositar en el envase en la contenedor. Abscesos. La cápsula interna. El absceso es siempre una muestra que es complicada, que cuesta mucho, o tienen dudas. ¿Dónde está la bacteria en el absceso? ¿En la cápsula o en el pus? ¿Cómo? ¿Qué es el pus? Una mezcla de cosas, ¿cierto? Y las bacterias que están en esa lesión, ¿están vivas o están muertas? Muertas, ¿cierto? Por eso se forma material purulento. Si yo tomo una muestra de pus y la mando al laboratorio, ¿crecerá algo? No, porque está muerta. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Por ejemplo, acá. Un absceso que está abierto, limpio con suelo fisiológico, lo puedo drenar incluso dependiendo de la magnitud, y extraigo con tórula de la cara interna de la cápsula del absceso. Limpio primero un aseo quirúrgico y con la tórula voy raspando esa cápsula y esa es la muestra que envío al laboratorio, no pus. Si está cerrado, podríamos hacer lo mismo, deberíamos abrir y mostrar con tórula. ¿Ya? Esto también es bastante frecuente, perros y gatos. Vacas.
Hablando de vacas, leche. La leche también es una muestra bastante frecuente para evaluar mastitis. Aquí la muestra es obvia, tengo que ordeñar la vaca, pero no la ordeño de cualquier forma. Tengo que lavar la ubre, enjuagar y secar con papel. Las vacas tienen sus ubres siempre limpias. En esas ubres puede haber de todo, ¿cierto? Entonces me interesa que sea representativo. Eso es lo que hablamos de representatividad de la muestra. Desinfecto el pezón y también boto los primeros chorros. Porque el primer chorro va a eliminar la contaminación externa que está en ese canal del pezón. Y a mí me interesa lo que está dentro. Y es boto los primeros chorros y colecto. ¿En qué colecto? En tubos o en frascos. Y no tocar los pezones no muestreados con la ropa o la piel del mostrador. Si uno se enfrenta a una vaca, 4 pezones, yo puedo empezar por el de atrás o empiezo por el de adelante, ¿cierto? ¿Por cuál empezarían? Por atrás, ¿cierto? O por adelante. Si empiezo por atrás, al hacer esto, yo ya puedo haber contaminado el que está más cercanito. Si empiezo con el primero, que está más lejano, tomé la muestra y voy al segundo. Y aquí ya da lo mismo si yo toco o no toco. ¿Sí? Estos tips son para evitar la contaminación de la muestra y que deje de ser representativa. Dermatofitosis, muy frecuente. También llamada piña. La muestra son los pelos. Tenemos que limpiar con alcohol de 70, arrastrando las escamas. Usamos pinzas para extraer los pelos con raíz del borde de la lesión. Acuérdense de la dermatofitosis, lesiones alopécicas, circulares con parche y vamos sacando los pelos alrededor de esa zona alopécica. Y los depositamos en un sobre de papel u otro envase seco y que proteja de la luz. ¿Por qué con pinzas? También puede ser súper fácil usarlo con la mano. ¿Por qué? Zoonóticos, las dermatofitosis, acuérdense, zoonóticos. ¿Y por qué del borde de la lesión no puedo sacar, raspar lo que hay adentro? ¿Dónde están los hongos creciendo? ¿En la zona alopécica o lo que tiene pelo? ¿Quién está hablando? ¿Puedes repetir? El borde de la lesión sería la parte donde está proliferando, donde hay crecimiento. Exacto. Acuérdense que los hongos son queratinofílicos y muchos de ellos, o la gran mayoría de los dermatofitos, están asociados al pelo. Entonces no sacamos nada, tomar una muestra donde no hay pelo. Y proteger de la luz para evitar que estas estructuras fúngicas se degraden. Ya esto, no. Vaginitis también son casos menos frecuentes, pero uno de ustedes tal vez puede trabajar en reproducción de animales, puede ser vacas, perras, gatas, etc. Limpiamos con antiséptico suave la zona perineal con peli la vulva. Usamos un espéculo para acceder a la zona profunda y luego introducimos la roca. Nuevamente nos tenemos que ayudar con el espéculo para abrir ese espacio y así disminuir la probabilidad de que mi tórula se contamine. ¿Cómo lo hacemos? Desinfectamos, guantes, obviamente. En un cuadro reproductivo de una perra, ¿qué bacteria puede estar? O deberíamos pensar. Brucella lanis, zoonótica. Entonces, un par de guantes al menos. Introducimos el espéculo y el espéculo, si no lo conocían, deja ese espacio en medio. Entonces, y puedo abrirlo. Entonces ahí introducimos la tórula y está lista para ser enviada al laboratorio. Deposiciones, algo también que muchos hacemos, una muestra bastante valiosa. Tenemos diferentes formas de obtener. ¿Cómo podemos hacerlo? Limpiando con antiséptico suave la zona perianal y la base de la cola. Podemos usar guantes o mangas de palpación en una vaca, por ejemplo. Si es un animal más chiquitito, podemos obtener directamente del recto o la cloaca. ¿Han palpado? Ya lo van a hacer. Aquí
En este tipo de muestras tal vez nos podríamos poner un poco más flexibles con la contaminación ambiental, porque las deposiciones tienen muchas bacterias y un gran C, ¿cierto? Obviamente, este personaje toma la muestra y la deposita nuevamente e inmediatamente en un frasco. No lo va a dejar en el suelo ni nada, porque ahí se podría contaminarse y perder su calidad. Desde necropsias también podemos tomar muestras. Aquí algunas personas parece que les gusta, o les gustaría. ¿Qué hacemos? Desinfectamos la piel con alcohol de 70 y podeón al 10% y hacemos uso de instrumental estéril. ¿Alguno de ustedes ha participado en una necropsia? ¿Sí? ¿De qué? ¿De gallina? ¿Tomaron muestras? ¿No? Nuevamente, uno hace necropsias no por un morbo con el animal, sino porque es bastante útil desde un punto de vista diagnóstico realizar necropsias. Y podríamos tomar algunas muestras para diagnóstico patológico de tejidos y otras para microbiología. ¿Quién debería tomar las muestras primero? ¿El patólogo o el microbiólogo? ¿Cómo? El microbiólogo. ¿Por qué? Porque me interesa que no haya nada ya roto, intestino por ejemplo, que todo se contamina. Entonces el microbiólogo es el primero que entra, toma las muestras y de ahí entran los patólogos donde ya la esterilidad o eventual contaminación no juega un rol negativo tan fuerte. También podemos evaluar otras secreciones, tal vez no para un diagnóstico etiológico, sino para calidad. Por ejemplo, la calidad microbiológica del semen. ¿Cómo tomamos esto? Limpiamos con un antiséptico suave la zona abdominal, perineal y peniana. Y luego podemos usar un receptáculo estéril o una vagina artificial para colectar el semen. Esto es súper importante en lo que hemos visto, estas diferentes patologías, con cómo se toman para diagnóstico directo, puntivo tradicional. Y lo importante es que la forma ustedes la pueden implementar en casi todas las especies animales. ¿Sí? Si quieren tomar deposiciones de un pez, pueden tomar una tórtola en un poquito, etc. Ya uno puede hacer lo mismo, igual de bien, en diferentes especies animales. Por ejemplo, aquí les muestro esto, tomando estos conocimientos. Una vez fuimos a muestrear un zoológico y estábamos con un león sedado y estábamos tomando un trulado rectal. También hay unos reptiles, tortugas, iguanas. ¿Y qué se fijan? Tenemos la tórula, guantes, desinfectantes. Esas son las formas correctas de tomar una muestra. Y no siempre se ven. Uno no siempre ve que tomen las muestras con guantes o que tengan al menos un alcohol por ahí para desinfectarse. Esto no lo digo para ser redundante con el tema, sino porque finalmente van a propiciar la calidad de esta muestra. Otro aspecto relevante es que la muestra sea representativa. Yo puedo haber ya seleccionado el laboratorio, el mejor según mi criterio, haber tomado la muestra de la mejor forma, me acuerdo de la casa de la J30, ya perfecto, pero tomo muy poquito. Entonces todo lo que hice no sirvió de nada. Seguimos con diagnóstico tradicional. Volumen suficiente para el análisis que se solicita. Si estamos solicitando hemocultivo, que es cultivo de sangre, 2 a 10 ml. Obviamente va a depender del paciente. No puedo sacar un chihuahua, 10 ml, obviamente. Como si puedo sacar una vaca, 10 ml. Leche, 10 a 20 ml por cuarto. Orina, 10 a 20 ml, al menos 2. Y ustedes se fijan acá siempre en envases colectores adecuados para las muestras líquidas. Pero suele suceder que al laboratorio llegan todas con muestras líquidas, con orina o lavados con alveolares, etc. Lo malo de eso es que es la tórula con su contenedor, es el estuche de la tórula. La tórula en la punta, el estuche tiene un gel, y luego vamos a hablar de eso. Si yo estoy agregando 1 ml
en ese contenedor. ¿Cómo luego lo proceso en el laboratorio? Acá es fácil, ¿cierto? Tengo la jeringa, deposito mis tubos, proceso. Acá lo mismo, tengo el frasco, sé que viene al paciente, tengo unas indicaciones y yo tomo el volumen que yo necesite y proceso. Pero si me enfrento a esta tórula que dice líquido X, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer nosotros en el laboratorio? Tenemos que empezar a abrirla y decir dónde viene la muestra, en la tórula prometida en el contenedor. Luego ahí yo requiere varios minutos tratando de contactar al solicitante y le dice no, la mandé en el contenedor. ¿Y qué haces tú? En un tubo, en un frasco, empiezas a estrujar lo poco y nada de muestra que hay ahí, que el gel obviamente va a absorber un poco. Entonces estás perdiendo muestra de lo poco que ya era. Y además le estoy agregando pasos extra de dudar cuál de las dos es la muestra que voy a procesar, tener que estrujar o cortar para llegar a obtener lo más, a recuperar lo máximo posible y con eso aumento la probabilidad de contaminación. ¿Sí? Entonces eso ustedes no lo hagan. Las jeringas baratas, los frascos también son baratos. ¿Ya? Todo lo que estoy hablando en realidad, por si acaso, no estoy inventando nada. Y aquí también, realidad. Hemos hablado de muchas muestras que son aptas para el cultivo tradicional. O sea, las muestras que pueden mandar todos ustedes hoy día al laboratorio y le vamos a decir, perfecto, esto sale tanto, en tantos días esto vamos a resultar. Pero no da lo mismo las muestras, porque hay muestras que no son aptas para este cultivo. Por ejemplo, ¿tomarían un tornado de boca? ¿Sí o no? Depende. ¿De qué depende? Si, por ejemplo, no sé, en un gato hay úlceras, entonces para confirmar que tiene Queso por la boca. Estamos hablando de bacterias. No, porque hay muchas bacterias en la boca. La muestra de boca, en general, es una muestra no apta para cultivo. Si ustedes la toman y la mandan acá al laboratorio, va a ser una muestra rechazada. Yo ni siquiera tengo que procesar esa muestra para saber que va a crecer una gran cantidad de bacterias. Y muchas de ellas más encima no son cultivables. La excepción sería en que el médico solicitante diga, mando esta tórula de mucosa bucal para que usted aísle solo esta bacteria. ¿Cierto? Porque si no va a haber un zoológico que es normal y no vamos a saber dirimir qué es lo normal y qué es lo patológico. En cambio, si me están diciendo a mí, oiga, ¿sabe qué? Necesito que aísle XX, yo le digo, mira, perfecto, podríamos trabajar para ver si llegamos a aislar XX. Entonces yo restringo todas mis alternativas y lo hago solo para XX. ¿Qué hay ahí? Vómito. ¿Mandarían vómito? ¿Por qué? Porque pasó por la boca, ¿cierto? El vómito podríamos pensar en una patología gástrica. ¿Qué muestra tal vez sería más representativa de una patología gástrica? No, porque eso es tentativa. Una biopsia, tal vez podríamos tomar una biopsia y eso lo cultivamos. Pero vómito, no. Aparte de tomar de forma aséptica vómito es difícil, ¿cierto? Uno ve el vómito de nuestros animales porque ya está en el suelo. Deposiciones directamente desde el suelo. ¿Aptas o no aptas? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Alguien levanta la mano y diga por qué? Son deposiciones, algo muy valioso para algunos que trabajamos en el laboratorio con esto. ¿Qué desventaja puede tener esa? Está contaminado. Está contaminada por lo que está en el resto, ¿cierto? ¿Qué más? Puede ser de cualquier animal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el animal que está infectado? Pensemos en un rebaño. Ya encontré deposiciones. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el dueño? Y entonces, si yo trabajo con esa muestra, ¿quién es el animal que está positivo? A no ser que yo esté pendiente y recoja justo cuando ese animal defecó y la trabaje de forma inmediata. Orina desde el suelo.
hay una buena diferencia. Cuando yo quiero hacer un diagnóstico clínico, eso no sirve. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de presencia de algo en deposiciones, yo sí podría trabajar con esto, porque no me interesa el individuo, me interesa la representación de ese grupo de animales. ¿Sí? ¿Orina del suelo lo trabajarían? No, es obvio. Y aquí tenemos un curioso caso donde tomaron una muestra de nariz, Cuando de nosotros ojo, vamos a de hacer un boca examen, y así todo como con la una misma muestra de tabla. cámara. ¿Cómo lo hacemos? Primero, esto es hasta Sí, una riesgoso, muestra de ¿cierto? caca Porque yo humana. mismo puedo estar llevando Bueno, contaminación hay- donde sí. no hay. Y luego en el laboratorio vamos a encontrar Claro, un pero tenés que estar megamix de pendiente en cosas y detalle. no voy a saber de Y qué justo son. ponís como ¿Sí? según confort. Una cosa así. Entonces ustedes me lo hagan. Ahora, si vamos al otro lado, primero, ¿vamos bien en esta parte? Bien. Ahora está más entretenido, ¿cierto? Habría que poner como un confort justo en cada uno, una cosa así. Hagamos un recreo de 5 minutos. ¿Y cómo lo haría ahí entonces? Debería decir como cómo hacerlo, porque dice como cómo no hacerlo. No podría ser